Solo una enfermera tranquila de piso que reparte aspirinas. El doctor Kennedy se rió, burlándose de ella frente a toda la sala de trauma. No tenía idea de que la mujer discreta que acababa de insultar había sacado a 30 hombres sangrando del fuego enemigo, ni de que esos mismos 30 hombres estaban rodeando su hospital en ese preciso momento. Las luces fluorescentes zumbaban con un sonido estéril y áspero sobre la bahía de Trauma 3 del Mercy General Hospital de Seattle. Los martes por la noche eran notoriamente impredecibles, oscilando entre un silencio insoportable y un caos absoluto. Para Clara Marriott, una enfermera jefe de 32 años con una mirada tan calmada como aguas profundas, era solo otro turno. Clara se movía con una eficiencia que las enfermeras más jóvenes a menudo confundían con apatía. Nunca corría. Se deslizaba. Nunca gritaba. Hablaba con una cadencia medida y serena que, de algún modo, atravesaba incluso las alarmas más fuertes. El doctor Amar Kennedy, por otro lado, era un hombre que necesitaba público. Recién salido de una prestigiosa especialidad en trauma en la costa este, Amar trataba el departamento de emergencias como su escenario personal. Usaba uniformes quirúrgicos a la medida, llevaba el estetoscopio colgado del cuello como una medalla de honor y tenía la desagradable costumbre de menospreciar al personal de enfermería para elevar su propio estatus. Para Amar, las enfermeras no eran más que meseras glorificadas, presentes solo para pasarle instrumentos y absorber su frustración. Empujen otro miligramo de EPI y tráiganme un nuevo juego de signos vitales. Marriott, vamos. Hoy muévete con un poco de sentido de propósito, ladró Amar, con la voz rebotando contra las paredes de azulejo. En la camilla entre ellos yacía un hombre de mediana edad que había sufrido un infarto severo mientras manejaba, provocando una colisión a baja velocidad. Era grave, pero rutinario. Clara ya había colocado 2 vías intravenosas de gran calibre, administrado la ronda inicial de medicamentos y preparado la intubación antes de que Amar siquiera entrara a la sala. La EPI ya está administrada. Los signos se están estabilizando, doctor. La presión subió a 90/60. Frecuencia cardíaca de 95, regular. Sí, porque yo detecté el cambio justo a tiempo, dijo Amar, ajustándose los guantes con brusquedad. Miró alrededor, hacia las enfermeras más jóvenes, Sarah y Joy, asegurándose de que lo estuvieran viendo. Tienen que anticiparse al colapso, señoritas. No pueden quedarse paradas esperando a que la máquina empiece a sonar. Esa es la diferencia entre un cirujano de trauma y alguien que solo cambia cómodos. La mandíbula de Clara se tensó por una fracción de segundo, la única señal visible de que sus palabras la habían herido. Luego fijó suavemente la vía intravenosa con cinta, con las manos extraordinariamente firmes. Había una cicatriz tenue e irregular cruzándole el dorso de la mano izquierda, un recuerdo de una vida pasada, pero Amar jamás se había molestado en notarla. Una vez que el paciente fue estabilizado y trasladado a la unidad de cuidados intensivos cardíacos, la adrenalina en urgencias se disipó por un momento. El personal se retiró a la sala de descanso, una caja estrecha y sin ventanas que olía ligeramente a café quemado y cloro industrial. Clara se sentó en una esquina, registrando notas en silencio en su tableta, mientras Amar hacía su espectáculo junto a la máquina de café. Solo digo una cosa, se rió Amar, revolviendo su café con un palito de madera. Parte del personal aquí no tiene instinto asesino. Tomen a Marriott como ejemplo. Ni siquiera bajó la voz, sabiendo perfectamente que Clara estaba en la sala. Es buena siguiendo órdenes, claro. Pero pónganla en una verdadera situación de vida o muerte, un escenario real de víctimas masivas donde las paredes se te vienen encima, y se congelaría. No conoce el trauma real. Está institucionalizada. Demasiado acostumbrada a la burbuja segura de un hospital civil. Sarah, una enfermera joven que admiraba a Clara, frunció el ceño. Doctor Kennedy, Clara es la enfermera con más experiencia en este piso. Ella nunca entra en pánico. Amar soltó una burla y dio un sorbo a su café. No entrar en pánico durante un accidente automovilístico es una cosa. El trauma real, ese que prueba de que estás hecho, es una bestia completamente distinta. Pero bueno, no todos están hechos para estar en la punta de la lanza. Clara no levantó la vista de la pantalla.
Simplemente guardó el expediente, bloqueó la tableta y se puso de pie. Pasó junto al Dr. Amar Kennedy hasta el lavabo, se lavó las manos y las secó con una toalla de papel. Que tenga buena noche, Dr. Kennedy. La voz de Clara estaba completamente libre de malicia o sarcasmo. Era totalmente neutral, y de alguna manera eso pareció irritar todavía más a Amar. Tiró la toalla al bote de basura y salió nuevamente al área de urgencias. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, Sara fulminó con la mirada al cirujano. No debería hablar así de ella. Usted no la conoce. Sí conozco a ese tipo de personas, respondió Amar con desdén, haciendo un gesto con la mano. Enfermera de toda la vida, buena persona, pero demasiado blanda. Lo que Amar Kennedy no sabía, y lo que Clara Marriott jamás mencionaba, era que había pasado 5 años como enfermera de un equipo quirúrgico avanzado de combate, integrada con el 75º Regimiento Ranger en el Valle de Korengal. No sabía de aquella noche en que realizó una cricotirotomía de emergencia en la parte trasera de un Humvee que se sacudía violentamente, iluminándose únicamente con la tenue luz de una barra luminosa que estaba a punto de apagarse, mientras proyectiles de mortero hacían estallar las ventanas a su alrededor. No sabía del artefacto explosivo improvisado que destrozó una patrulla, obligando a Clara a clasificar y atender a 12 soldados gravemente heridos dentro de una zanja llena de lodo y metralla. Clara no solo conocía el verdadero trauma. Había vivido dentro de él. Lo había respirado. Y había arrebatado a 30 hombres de las garras de la muerte, ganándose una estrella de plata que en ese momento descansaba dentro de una caja de madera cubierta de polvo, al fondo de su closet. No necesitaba demostrarle su valentía a un hombre cuya batalla más difícil había sido encontrar estacionamiento en el área exclusiva para médicos. Pero el universo, como suele suceder, tiene un profundo sentido de la ironía. Y el Dr. Amar Kennedy estaba a punto de recibir una lección sobre lo que realmente significa el trauma. Todo comenzó un viernes por la noche, exactamente a las 11:14 de la noche. El área de urgencias ya operaba casi al límite de su capacidad, una caótica sinfonía de peleas entre personas alcoholizadas, pacientes con síntomas de gripe y heridas menores. Clara se encontraba en la estación central de enfermería, clasificando con eficiencia la creciente pila de expedientes, cuando el teléfono rojo de trauma instalado en la pared comenzó a sonar con un estridente tono de emergencia. No era una notificación normal de los servicios médicos de emergencia. Era una línea directa del centro táctico de despacho de la ciudad. Clara contestó de inmediato. Urgencias del Merci General. Enfermera jefe Clara Marriott. Marriott, habla despacho. Tenemos un código carmesí en camino hacia ustedes. La voz al otro lado de la línea sonaba agitada y cargada de tensión. Múltiples heridas por arma de fuego. Escolta de las fuerzas del orden en ruta. El paciente es. El operador hizo una breve pausa. El paciente es un activo de alto valor bajo el programa de protección de testigos. Su casa de seguridad fue comprometida. Lo atacaron con fuerza, pero sigue respirando. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Entendido. Prepararemos la sala de trauma 1. ¿Cuántas unidades de escolta vienen? Preguntó Clara, mientras hacía señas a Sara para despejar el área. 2 patrullas. Escúchame bien, Marriott. Los tiradores vienen persiguiendo la ambulancia. Tenemos unidades intentando interceptarlos, pero esto se ha convertido en una zona de guerra. Activen el confinamiento del hospital de inmediato. Recibido. Clara colgó el teléfono y presionó el botón de confinamiento ubicado debajo del mostrador. Las pesadas puertas magnéticas del área de urgencias se cerraron con un fuerte estruendo metálico, aislando completamente el departamento del resto del hospital. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Amar, acercándose desde la estación del café, claramente molesto por el repentino sonido de la alarma de seguridad. ¿Por qué cerraste las puertas? Tengo un paciente de ortopedia que viene bajando. Trauma severo en camino. Múltiples heridas por arma de fuego. Paciente de alto riesgo, declaró Clara, moviéndose rápidamente hacia los carros de suministros. Tenemos una advertencia de amenaza activa de la policía. Es posible que los tiradores hayan seguido el transporte. Amar soltó una risa nerviosa y despectiva.
¿Amenaza activa? Esto no es una película de acción, Marriott. Probablemente solo sea un pandillero que recibió una bala perdida. Dr. Kennedy, le sugiero preparar transfusión masiva y ponerse el chaleco, dijo Clara, mirándolo finalmente a los ojos. La frialdad en su mirada hizo que Amar diera un paso atrás sin querer. Menos de 90 segundos después, el aullido de las sirenas ahogó el ruido ambiental del hospital. A través del vidrio reforzado de las puertas de la bahía de ambulancias, Clara vio las luces parpadeantes de 2 patrullas severamente dañadas y una ambulancia llena de impactos de bala derrapando hasta detenerse. Los paramédicos irrumpieron por las puertas empujando una camilla cubierta de sangre. Sobre ella yacía un hombre de unos 40 años. Su pecho era un desastre de heridas irregulares de entrada. 2 policías, con los uniformes rasgados y los rostros cubiertos de hollín, entraron de espaldas detrás de los paramédicos, con sus armas de servicio desenfundadas y apuntando hacia la calle. «Entren. Muévanse, muévanse, muévanse», gritó uno de los oficiales. En cuanto la camilla cruzó el umbral, Clara presionó el interruptor manual para sellar las puertas exteriores de la bahía. «Háblenme», gritó Amar, corriendo al costado de la camilla, recuperando su arrogancia ahora que estaba en su elemento. 3 heridas de bala en el pecho, una en el muslo derecho, gritó el paramédico. Presión cayendo a 60/40. Perdimos el pulso a 2 cuadras. Lo recuperamos con compresiones y EPI. Bien, lo transferimos a mi cuenta, ordenó Amar. 1, 3. Movieron al hombre pesado a la cama de trauma. Clara ya estaba en movimiento, cortando los restos de la camisa del paciente y colocando un vendaje de presión antes de que Amar siquiera lo pidiera. «Necesita un tubo torácico del lado derecho», declaró Clara con calma, señalando la elevación asimétrica del pecho. «No hay ruidos respiratorios». «Sé lo que necesita, Marriott», espetó Amar. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba el bisturí. «Tráiganme un tubo French 36 y que alguien llame a anestesia». Antes de que Sara pudiera entregarle el tubo, un estruendo ensordecedor resonó desde la bahía de ambulancias. Todos en la sala de trauma se quedaron paralizados. A través de los monitores de seguridad sobre el escritorio, Clara vio una enorme SUV negra embestir directamente las puertas de vidrio reforzado de la bahía. El vidrio se agrietó como una telaraña, pero resistió. Un segundo después, 4 hombres con chalecos tácticos y rifles de asalto bajaron del vehículo. «Dios mío», susurró Sara, dejando caer un paquete de gasas. «Están aquí. Dispatch, tenemos una brecha en urgencias de Mercy», jadeó uno de los policías, apretando su radio. «Sospechosos fuertemente armados. Necesitamos refuerzos ahora». «Negativo, Unidad 4», respondió la radio entreestática. «Todas las unidades disponibles están atrapadas en la casa de seguridad y en el choque múltiple de la autopista. SWAT está a 20 minutos. Deben mantener su posición. 20 minutos. En un tiroteo, 20 minutos era una eternidad». El pesado golpeteo de los disparos de rifle de asalto martilló contra las puertas exteriores. El vidrio balístico comenzó a ceder. Fracturas blancas y lechosas se extendieron rápidamente. El pánico estalló en la sala de urgencias. Los pacientes que esperaban comenzaron a gritar. Las enfermeras se lanzaron debajo de los escritorios buscando refugio. Amar dejó caer el bisturí. El color desapareció por completo de su rostro. Retrocedió varios pasos, observando las pantallas de seguridad que mostraban a los hombres armados afuera. Van a entrar», balbuceó, mientras toda su seguridad se hacía pedazos. «Nos van a matar a todos. Tenemos que escondernos. Tenemos un paciente que salvar», respondió Clara con una calma casi imposible. Tomó el tubo torácico y el bisturí que Amar había dejado caer. «Oficial, bloquee las puertas interiores. Use los carros de medicamentos como barricada. Sara, métase debajo del mostrador y mantenga presión sobre la herida del muslo». «Yo me largo. No voy a morir por esto», gritó Amar. Dio media vuelta y corrió hacia el almacén de suministros, encerrándose por dentro. Clara ni siquiera lo miró. Se colocó junto al paciente y,
con absoluta precisión, realizó una incisión entre las costillas. Introdujo un dedo para liberar el trayecto e insertó el tubo torácico con la destreza de alguien que lo había hecho incontables veces. Una mezcla de sangre oscura y aire escapó con un fuerte silbido. De inmediato, la saturación de oxígeno del paciente comenzó a subir. Pero el estruendo de vidrio rompiéndose en la bahía anunció que las puertas exteriores finalmente habían cedido. Los hombres armados ya estaban dentro del vestíbulo. Solo un último juego de puertas magnéticas los separaba del área principal de urgencias. Los dos policías volcaron el mostrador de Trigg y apuntaron sus pistolas hacia las puertas, plenamente conscientes de que estaban en enorme desventaja. Clara terminó de asegurar el tubo. Miró a las enfermeras aterrorizadas, a los oficiales que temblaban, y a la puerta cerrada del almacén donde el prestigioso cirujano de trauma permanecía escondido. Después metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó su teléfono celular. Un año antes, Clara había asistido discretamente a la ceremonia de retiro de un alto oficial militar. Desde entonces había mantenido contacto con algunos de sus muchachos. Uno de ellos, el capitán Jeremy Armand, le había enviado un mensaje esa misma tarde. «Hola, Doc. Los muchachos están en la ciudad para la reunión del regimiento. Rentamos el salón de los veteranos de guerras extranjeras en la calle 4. Pásate por una cerveza cuando termine tu turno». Ese salón estaba exactamente a 3 cuadras del hospital. Clara abrió el contacto de Armand. No había tiempo para explicar nada. Confiaba en el código inquebrantable del regimiento, un vínculo forjado en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Escribió exactamente 6 palabras. Broken Arrow. Mercier. Los necesito. Y presionó enviar. Las cerraduras magnéticas de las puertas interiores comenzaron a emitir una alarma cuando uno de los atacantes colocó una carga explosiva sobre el marco metálico. «Cúbranse». «Explosión», gritó uno de los policías mientras protegía su cabeza. La detonación hizo temblar los cimientos del hospital. Las pesadas puertas salieron despedidas hacia el interior. Una nube de humo y polvo de yeso inundó el aire estéril del departamento de emergencias. A través de la bruma, los rayos láser de los rifles atravesaban el humo como cuchillas rojas. Clara no corrió. Se colocó directamente frente a la cama del paciente. Levantó las manos y usó su propio cuerpo para proteger tanto al hombre herido como al equipo de monitoreo. «Todos abajo», ordenó a su personal. Su voz resonó con claridad incluso por encima del zumbido que dejó la explosión en los oídos de todos. El líder de los atacantes avanzó entre el humo, inspeccionando la sala. Vio la camilla. Y vio a la silenciosa enfermera que permanecía firme frente a ella. Levantó su rifle y dio un paso al frente. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera apretar el gatillo, un sonido estremeció la calle. No era el agudo lamento de las sirenas de la policía. Era el rugido profundo y grave de potentes motores diésel. Y enseguida, el sonido de botas. No el movimiento caótico de una multitud aterrorizada, sino el paso perfectamente sincronizado de hombres altamente entrenados, avanzando con una determinación fría y letal. Los atacantes se quedaron inmóviles. Giraron lentamente hacia la entrada destrozada. A través de las puertas destruidas de la bahía de ambulancias. 30 hombres emergieron de la oscuridad. No llevaban uniformes militares. Vestían jeans, camisas de franela, chamarras de cuero y botas. Pero la forma en que caminaban dejaba claro que no eran civiles comunes. Pero la forma en que se movían, desplegándose en una formación táctica perfecta, bloqueando por completo la calle y rodeando la entrada, lo decía todo. Iban armados con lo que habían encontrado en sus camionetas: escopetas, rifles de cacería, pesadas barras de acero para llantas y algunas pistolas que portaban legalmente. Pero sus armas no eran lo más intimidante. Era la violencia contenida que irradiaban, una presencia tan sofocante que parecía congelar el aire. Al frente del grupo estaba el capitán Jeremy Armand. Cruzó sobre los vidrios destrozados, fijando primero la mirada en los hombres armados que ocupaban el vestíbulo y luego en Clara. Armand montó la corredera de su pistola Colt 1911. El seco chasquido metálico resonó con fuerza en el aterrador silencio.
Escogieron la puerta equivocada para venir a tocar. Su voz era grave, baja y peligrosamente tranquila. Suelten los rifles. Ahora. La tensión que llenaba el vestíbulo destruido era tan intensa que casi podía respirarse. Los 4 sicarios del cártel, que apenas unos segundos antes se sentían invencibles gracias a sus rifles de asalto y al factor sorpresa, ahora estaban atrapados en un cuello de botella mortal. Frente a ellos había un muro de 30 veteranos de combate endurecidos por la guerra, aparecidos de la noche de Seattle como si fueran fantasmas. Armand y sus hombres no gritaban. No corrían a cubrirse. Simplemente ocupaban el espacio con una quietud depredadora y absoluta. El contraste era impactante. Los sicarios temblaban, dominados por la adrenalina y el miedo, con los cañones de sus rifles moviéndose nerviosamente. Los Rangers permanecían inmóviles. Respiraban con calma. Sus ojos permanecían fijos sobre cada objetivo con una concentración aterradora. ¿Quién demonios son ustedes?, gritó el líder de los atacantes, con la voz quebrándose detrás de la máscara táctica. Apuntó su rifle directamente al pecho de Armand. Aléjense. Tenemos un trabajo que terminar y los vamos a enterrar a todos. Armand ni siquiera parpadeó. Avanzó un paso lento y deliberado. Sus botas crujieron sobre los fragmentos de vidrio de la bahía de ambulancias. Su Colt 1911 permanecía perfectamente alineada con el centro del pecho del líder. «Estás respirando mi aire». Su tono carecía completamente de enojo. Precisamente por eso resultaba mucho más aterrador. «Y acabas de amenazar a mi médica. Tienes exactamente 3 segundos para dejar esos rifles en el suelo. O te vamos a despedazar con nuestras propias manos». Mientras tanto, dentro de la sala de trauma, completamente ajena al enfrentamiento cargado de testosterona que ocurría afuera, Clara Marriott seguía concentrada únicamente en su paciente. El mundo se había reducido al ritmo constante del monitor cardíaco y a la rápida pérdida de sangre. «Sara, necesito otra unidad de sangre o negativo en el infusor rápido. Ahora». Su voz ya no era la de una enfermera tranquila. Era la voz firme e incuestionable de una comandante en el campo de batalla. «Oficial, levántese del piso y coloque ambas manos exactamente aquí, sobre el muslo. Ponga todo el peso de su cuerpo. No afloje ni un segundo o se desangrará en menos de 1 minuto». Sara temblaba tanto que apenas podía abrir la bolsa de sangre. Sus manos fallaban al intentar conectar la línea intravenosa. Clara intervino de inmediato. Con movimientos rápidos y perfectamente entrenados, guió las manos de la joven enfermera. «Respire profundo, Sara. Mírame. Estás a salvo. Haz tu trabajo». 1. Retumbó la voz de Armand desde el vestíbulo, resonando por encima del zumbido irregular de los generadores de emergencia del hospital. Los sicarios intercambiaron miradas llenas de pánico. Estaban acostumbrados a intimidar civiles y superar fácilmente a la policía local. Jamás habían enfrentado a un grupo de soldados de élite que actuaban como una sola mente. 2. Armand dio otro paso hacia adelante. Detrás de él, un enorme ranger llamado Miller levantó silenciosamente un cilindro de oxígeno de acero de casi 23 kilos, recuperado de la ambulancia destrozada. Lo sostenía sobre un hombro con la facilidad con la que alguien cargaría un bate de béisbol. «Al diablo con esto», gritó uno de los sicarios, perdiendo completamente el control. Levantó el rifle con la intención de disparar un tiro de advertencia hacia el techo. Nunca tuvo la oportunidad. Antes de que pudiera siquiera presionar el gatillo, los Rangers se movieron. Fue una maniobra de asalto perfectamente sincronizada, ejecutada con una precisión brutal, aún sin utilizar equipo táctico especializado. Miller lanzó el pesado tanque de oxígeno directamente contra el pecho del atacante. El impacto lo levantó del suelo y lo arrojó violentamente contra los restos del ventanal, atravesando los últimos cristales que aún permanecían en pie. Al mismo tiempo, Armand irrumpió por el estrecho acceso. Con un movimiento explosivo desvió el cañón del rifle del líder hacia el techo. Una ráfaga de 3 disparos estalló accidentalmente contra las lámparas fluorescentes. Chispas y fragmentos de vidrio comenzaron a caer en todas direcciones. El vestíbulo quedó envuelto en una caótica oscuridad, iluminada únicamente por destellos intermitentes.
Los Rangers avanzaron como una ola imparable. Ignoraron las armas de fuego y entraron directamente en combate cuerpo a cuerpo. Una pesada barra de acero para cambiar llantas impactó con fuerza contra el casco de Kevlar de uno de los atacantes, derribándolo al instante. Al mismo tiempo, dos Rangers rodearon al tercer sicario y ejecutaron un barrido de piernas perfectamente sincronizado, seguido de un rápido desarme que terminó con el hombre inmovilizado bajo más de 130 kilos de músculo y furia. Todo terminó en menos de 15 segundos. Ninguno de los veteranos disparó un solo tiro letal. En lugar de eso, los 4 sicarios fueron desarmados, reducidos con brutal eficiencia y amarrados con cinchos plásticos de alta resistencia que uno de los Rangers sacó del bolsillo de su pantalón de carga, complementándolos con tubos intravenosos arrancados de los carros médicos cercanos. Armand se levantó del montón de mercenarios que gemían en el suelo. Sacudió el polvo de yeso de su camisa de franela. Retiró el cargador del rifle confiscado al líder de los atacantes, verificó que la recámara estuviera vacía y lanzó el arma dentro de un contenedor para residuos biológicos. Revisen el perímetro. Entrada principal asegurada. 2 hombres cubriendo el estacionamiento. Estamos barriendo todo el perímetro. La respuesta llegó desde la oscuridad del exterior. Armand asintió. Después dirigió su atención hacia la destruida entrada de urgencias. Guardó su pistola en la funda y atravesó lentamente la nube de humo hasta entrar en la sala de trauma 3. En ese momento, las luces rojas y azules comenzaron a iluminar las paredes del Merci General. El equipo SWAT de Seattle y más de una docena de patrullas rodearon finalmente el hospital. Oficiales fuertemente armados irrumpieron con rifles de asalto preparados. Solo para detenerse completamente confundidos. Los 4 sicarios del cártel estaban inmovilizados y amordazados sobre el piso de linóleo. Y un grupo de hombres vestidos con ropa de civil los vigilaba tranquilamente mientras bebían café tibio servido en vasos de la sala de espera. Dentro de la sala de trauma 3. La situación estaba completamente bajo control. Los signos vitales del paciente protegido ya se habían estabilizado. El tubo torácico drenaba correctamente. La hemorragia masiva de la pierna había sido controlada y vendada. Armand se apoyó sobre el mostrador con los brazos cruzados mientras observaba a Clara colocar una nueva línea intravenosa. Su uniforme estaba teñido de rojo oscuro desde los codos hasta las manos. Varios mechones de cabello habían escapado de su perfectamente ordenado chongo. Sin embargo, su rostro transmitía una serenidad absoluta. Veo que sigues esquivando balas y cuidando casos perdidos, Doc, dijo Armand con una sonrisa cálida que rompía por un momento su apariencia endurecida. Clara levantó la vista y limpió una mancha de sangre de su frente con el antebrazo. Se suponía que iba a ser un turno tranquilo, Jeremy, pero supongo que ustedes nunca pueden evitar llevar el caos a donde llegan. Armand soltó una pequeña risa. Tú tocaste la campana. Nosotros solo respondimos. Se acercó un poco más. Su voz cambió a un tono lleno de profundo respeto. Manejaste esa incursión como si fuera un paseo por el parque. Estoy orgulloso de ti, Marriott. Gracias por venir, respondió Clara en voz baja. La adrenalina comenzaba por fin a desaparecer, dejando tras de sí un enorme cansancio. Sabía que no podría detenerlos únicamente con un bisturí y un mal carácter. Dr. Kennedy. Una voz alteró el breve momento de tranquilidad. Amar Kennedy salió por fin del almacén de suministros donde había permanecido escondido. Estaba completamente ileso. Su uniforme quirúrgico seguía impecablemente limpio. Miró frenéticamente a su alrededor. Primero observó al equipo SWAT. Luego a los sicarios reducidos. Y finalmente a los enormes Rangers ocupando su departamento de emergencias. Al comprender que el peligro había terminado por completo, su cobardía se transformó inmediatamente en arrogancia defensiva. Infló el pecho y caminó directamente hacia la cama del paciente, apartando incluso a un oficial del SWAT. ¿Qué significa todo esto?, exigió con voz autoritaria. ¿Quiénes son estos civiles dentro de mi sala de trauma, Marriott? Ordené un confinamiento total y ustedes comprometieron por completo el campo estéril. Hágase a un lado y permita que un médico tratante evalúe al paciente. El oficial del SWAT lo miró sin decir una palabra.
Amar continuó hablando. Yo estaba asegurando una ventaja táctica. Es el protocolo para personal de alto valor protegerse y conservarse con vida para atender a los heridos una vez terminado el incidente. Después señaló acusadoramente a Clara. ¿Y usted? Trajo aquí a un grupo de vigilantes sin entrenamiento. Va a comparecer ante la Junta Médica por esto, Marriott. Puso en peligro a todos porque no entiende los protocolos. La sonrisa de Armand desapareció por completo. Dio un paso al frente y se colocó entre Amar y Clara. El capitán Ranger era casi 10 centímetros más alto y mucho más corpulento que el cirujano. De repente, la temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Let me get this straight, Ara said, his voice dangerously quiet. You ide in a broom, music, closet while armed hostiles breached your floor. Iama, music, premier trauma surgeon, imrar sputtered, touge tooka noticeable step backward. Iam, music, vital to this hospital. Right. You're the guy who told my medics chido ente no real trauma. Aramandanda let out a dark, humorless chuckle. A glanced over, music, his shoulder at the dozen Rangers now gathered at the door, watching the exchange. Faye, Miller. The dog here sings Marriott do ente no real trauma. A chorus of, music, low-making laughter rolled through the group of veterans. Armandanda turned, music, his piercing gaze back to Amar. Dr. Kennedy, music, is it allow me to educate you? The woman you used threatened to report is Captain Clara Marriott. 5 years ago in the Coringal Valley, a mortar cell hit our convoy. We had 12 men ripped apart by shrapnel. We had no backup, no medevac, and we were under heavy machine gun fire for 6 hours. Ars swallowed hard, the color draining from his face as the entire music, staff nurses, police officers, and SWAT listened in stunned silence. Music, Captain Marriott didn't hide in a closet. Aramandanda, music, continued stepping closer until Amar's back hit the supply cart. She crawled through the mud, a music, dragging bleeding men out of the kill zone. She performed 2 emergency amputations and a field, music, cricotrotomy while taking incoming fire. She kept 30 men alive that night. She wears a silver star for gallantry in action. She wrote the textbook on mass casualty tree that your fancy, music, fellowship program probably made you read. Aramandanda leans down, his face inches from ours. She knows, music, more about trauma in her pinky finger than you will learn in a lifetime of a music, handing out band-aids in this iron conditioned palace. So if you ever, music, hear that you disrespect her again, you won't need a medical board. You again need an orthopedic surgeon. Do we understand the achoter? Beamed. Amar, music, Kennedy opened his mouth to speak, but no words came out. He looked at the circles of hardened killers glaring at him, then looked at Clara. The quiet, a music, unassuming nurse was methodically documenting the patient's chart on her tablet, a music, completely ignoring the dressing down he was receiving. Yes, Imar finally stammered, shrinking into himself. Understood. Good. Aramandanda, music, pat Imar firmly on the cheek. A gesture so deeply condescending it made a SWAT officer smirk. Armandanda, music, turned back to Clara. Shift is over in 20 right. First round is on you, a music, doc. Make it 30, Clara replied without looking up her voice, returning to its, music, calm, even cadence. I have to finish my charting and Dr. Music, Kennedy needs to clean up the mess in the vestibule. She tapped the music screen of her tablet, lacking it with a soft click, and finally looked up, offering Aramandanda, music, a genuine smile. Y ella see you at the VFW, Captain. Did this incredible story of hidden bravery and undeniable carry leave you speechless? Sometimes the quietest people carry the loudest stories. If Clara's fearlessness and the Ranger's unbreakable music, brotherhood inspired you, smash that like button and share this video with your music friends. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification, music, bell so you never miss out on more have-dropping real-life tales of everyday heroes. Drop a music comment below.
What would you do in Clara's shoes?